Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:11. Buenas noches, amigos. Vamos a comenzar con la carta de un oyente del programa. Esto no es muy habitual. Esperan un sinfín de historias, de temas, de especialistas, de invitados, de actualidad, pero a veces la fuerza de una carta hace que todo pase a un segundo plano, porque esta misiva recogía en sus letras, de forma yo creo que perfecta, en una estructura muy bien elaborada, una historia que puede ser la historia de muchas personas, la historia de una época. Hablamos de final de los años 40, un tiempo duro en este país. Hablamos de una mujer llamada Francisca. Sí, es la historia de una oyente. Su propia hija nos cuenta la vivencia, en mi opinión, terrorífica, que vivió su madre mientras servía en una casa de personas adineradas. Esto ocurría en Mataró. Pero yo creo que no hay que andar con ningún rodeo. Luego contaremos cosas. ¿Por qué nos llegó esta carta el 4 de mayo? Nos llegó porque en nuestro programa hermano, en Cuarto Milenio, abordábamos un mito o realidad, o una mezcla de ambos mundos, con esa historia del ataúd maldito, el vampiro de Levante, el vampiro que recorría toda España dentro de su propio sepulcro en un carruaje, dejando un rastro de incógnitas, ficción, literatura, y como siempre en el asunto de la sangre y del misterio, esa especie de serpiente bicéfala de temas, lo romántico, lo imaginativo y la base real. Pues la base real es la que interesa. Con la realidad cruda de la sangre se encontró esta mujer. A la 1:13 quiero escuchar a María del Mar Guirao, quien nos escribía. Quiero que nos den más detalles, porque esta historia, amigos, tenéis que conocerla. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches, Iker. Nos escribías contándonos la historia de tu propia madre. Una madre que imagino que lo pasó muy mal, ¿no? Con esta extraña vivencia. Sí, porque también estaba sola, digamos. Ella fue muy joven. Ella nació en Cejín, Murcia, y por temas económicos, después de una posguerra y tal, tuvo que marchar a servir a una casa Mataró. Cuéntanos un poco cómo es el lugar donde va tu madre a trabajar. Bueno, es gente adinerada, una casa muy grande, y justo al lado tenían una fábrica, porque aquí Mataró siempre se ha caracterizado por el textil, es lo que levantó Mataró, el textil. Y bueno, ella entró allí a servir, tendría 17 o 18 años. Y entró en una casa, la trataron siempre muy bien, como una más de la casa, como una hija prácticamente. Demasiado bien para ser una desconocida que viene de un pueblo, o sea, los buenos manjares, le hacían que comiera perfectamente, que no tuviera ningún tipo de carencia, ninguna falta de nada. E incluso le hacían beber, que no era normal que a una servidumbre le dieran esto, un poco de vino, que en aquella época el vino era como que la sangre se te hacía muy pronto. Incluso hoy en día hay esas creencias, que si tú te bebes un vaso de vino es súper saludable, comiendo, cenando. Y claro, ella en un principio pensó, qué bien en esta casa, qué bien me dan de comer, qué bien me tratan. Le extrañaba, ¿no? Sí, porque es que estaba muy bien. Trabajaba porque era una casa muy grande, tenía además 3 hijas y un hijo. Este hijo de la misma edad de mi madre. Ese es el ambiente donde tu madre, pues discurre en su devenir profesional. Sí. Durante un año estuvo. Durante un año, tratada fenomenalmente. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco la historia del vecino o la habitación contigua. Exacto. ¿Quién estaba al otro lado de Muy la pared bien. de la habitación de tu madre? Bueno, en un principio mi madre la llevaron a una especie de sótano, que allí había muerto un familiar recientemente, y ella se asustó mucho porque abrió un día el armario y encontró mucha ropa de este familiar fallecido. Pero lo que más le sorprendió es que al poco tiempo le hicieron subir a las habitaciones de arriba donde estaban los hijos. Precisamente ella dormía en la habitación contigua al hijo enfermo. Tenían un hijo enfermo
que en aquella época le llamaban tísico, que el tísico es lógico que se deduce que es tuberculoso, que bueno, antiguamente pues se los llevaban a la montaña y tal para curar, pero esta gente pues claro se querrían separar de su hijo, y cada noche a las 4 en punto de la mañana venía el médico a visitar a este hijo. Y bueno, mi madre empezó a tener un poco de miedo, porque a las 4 de la mañana siempre sentía como llegaba el médico y bueno, ella a veces lo había visto. ¿Cómo lo recuerda tu madre? ¿Cómo lo recordaba? Lo recuerda un chico muy alto, muy delgado y sobre todo muy blanco. Muy blanco, estaba enfermo. Y bueno, a ella no le dijeron que tenía tuberculosis, porque claro, la tuberculosis es contagiosa. Ella entraba allí, ayudaba a hacer la habitación y tal. Y ella ya empezó a coger un poco de miedo solamente por este hecho, de que este chico tan grande, claro, ella no es muy grande, tan alto, tan delgado y tan frágil a la vez, porque claro, tenían que ayudar a levantarse, sentarse en la butaca, hacer la cama limpia. Y bueno, así transcurrió un tiempo hasta que mi madre empezó a coger mucho miedo, y lo que hizo era que detrás de la puerta cuando dormía, porque claro, lo más patético es que mi madre dice que no se recordaba, cuando levantaba al día siguiente, no se recordaba de nada de la noche. Y esto también le hacía a ella sospechar, como diciendo, ¿cómo es posible que yo ni sueño, ni me acuerdo, ni nada de esto? ¿Pero porque tenía María del Mar un sueño muy profundo? No, porque mi madre nunca ha sido de sueño profundo, ¿eh? Mi madre, a ver, las noches que estuvo durmiendo en el sótano no eran iguales que las otras noches. A cambiarle de habitación la vida le cambia. Y fue cuando ella empezó a coger este miedo. Entonces, detrás de la puerta cada noche ponía una silla. Ponía una silla para que debajo del pomo que no se pudiera abrir. Claro, ella lo sentiría. Pensó, bueno, si esto yo lo siento. Y bueno, un día se despertó y se encontraba muy mal. Muy mal. Y la llamaron a la puerta porque ya a las 7 de la mañana se levantaba. Y dijo, uy, vio que estaba la silla. Dice, uy señora, me encuentro un poco mareada y tal. Se levantó. No, tranquila, pues quédese Francisca, quédese en la cama hasta que se recupere, no hay problema. Y ella se volvió a meter en la cama. Cuando se levantó sobre las 11, se dio cuenta que en su sábana bajera había una gota de sangre. Entonces, corriendo, ella se miró si tenía algún arañazo, si le había venido la menstruación, cualquier cosa, y encontró que no tenía nada. Entonces, ahí ella es cuando ya cogió miedo, porque las camas eran limpias, ella se hacía la cama cada día y no había nada. Ella empezó a sospechar de un armario que había muy grande, y ella presentía que había alguien en ese armario. Siempre estaba cerrado con llave, pero ella dice que ese armario se comunicaba con la habitación contigua a este chico porque era todo muy cercano. Dice que hasta una noche tuvo la sensación que había alguien dentro de ese armario y sí se comunicaba con la habitación contigua. Y ella, claro, en esa época era muy normal hacer transfusiones de sangre y se hacían directamente en las casas. Pero llegó a notar ella, me imagino, mirándose todo el cuerpo, llegó a notar algún pinchazo, algo logró... No, morados. Hay morados, pero en ningún momento piensa que tienen que ver con la historia de la habitación contigua, ¿no? Bueno, ella como ya tenía tanto miedo... No, los morados no los relacionó. Ella ya pensó directamente que le sacaban sangre. Y al encontrarse tan mal como aquel día, quizá aquel día, digo yo, que le sacaron más, porque el chico al final, hoy en día está muerto. Hoy en día ha muerto. ¿Y de quién sospechó tu madre? ¿De quién podía sospechar? ¿De ese médico que venía de madrugada? Exactamente. Y venía a esa hora porque ellos, al tener la fábrica al lado, comenzaban a las 6. Entonces lo hacía como una rutina de visitar cada día al enfermo, que claro, en aquella época permitirse un médico así debería ser el médico familiar, era gente muy adinerada. El caso es que este chico murió y mi madre cogió mucho miedo ya. Cogió mucho miedo, la estamos imaginando sola en ese lugar que no es su hogar. ¿Y qué es lo que hace? María del Mar llama inmediatamente a su familia, a lo que sería a tu abuela. Primero se juntan con las compañeras que ella se vino y comenta, me ha pasado esto, no sé si será la primera vez o qué, pero yo he sido consciente varias veces de que aquí pasaba algo raro y esta me lo ha determinado que pasa algo raro. Y las mismas amigas le dijeron, pues lo mejor que puedes hacer es irte de esa casa, si quieres te ayudamos a entrar en otra casa. Y no, corriendo llamó a mi abuela vivía en Cejí, vino a buscarla y se la llevó. Estuvo exactamente un año
Fue la última vez que estuvo en esa casa, la Sí. noche de la sangre. Sí. Y con el paso del tiempo, Ujú. María del Mar, tu madre, ¿cómo ha interpretado estos hechos? ¿Por qué quizá relaciona ese cuidado increíble que tenían con ella para precisamente tener sangre fresca? Exacto, porque ella era una... no sé si es casualidad, supongo que antiguamente no se harían las analíticas, pero mi madre es grupo 0, universal. O sea que la sangre de mi madre se la podía haber dado a cualquiera. Para tu madre, ¿qué significó este episodio en su vida? ¿Llegó a impresionarle mucho, aunque ya estuviese fuera de esa casa, aunque hubiese huido del lugar? Cuenta que ella había vivido de muy de cerca la posguerra, sabía lo que era la tuberculosis, la anemia, todo esto. Incluso hoy en día con mi hermana tengo una hermana que tiene bastante anemia con facilidad y se preocupó toda la vida de que antiguamente se le ponían inyecciones de hígado, de que nunca le faltaran las inyecciones de hígado. A ella nos lo ha contado siempre de una manera, al cabo de los años, supongo que la ha ido superando, pero le ha dejado mucha huella, porque yo recuerdo desde pequeña que siempre nos ha contado esta historia. Doy fe de que no ha cambiado ni una sola palabra, y eso es muy difícil. Ella nunca volvió a esa casa, nunca. Cogió mucho miedo, mucho pánico, y bueno, era lógico, en aquella época se hablaba de todo este tipo de cosas. Una historia de terror, sinceramente, si le imaginamos, si ponemos imágenes a las palabras que nos ha contado María del Mar, la hija de Francisca. Exacto. Francisca, protagonista Una mujer valiente. de esta historia, sin duda alguna. María del Mar, te agradecemos muchísimo Gracias. la valentía, también tuya, de contarnos esta historia, que es parte de la historia, pues de esos misterios que ocurrían en nuestro país. Un abrazo muy fuerte, amiga. Igualmente, gracias, y gracias a ti por hacer estos programas tan maravillosos que haces. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahora entendéis por qué comenzamos con una carta de un oyente. Su madre vivió esta historia, su madre vive, su madre nos estará escuchando, pero tiene todavía miedo. Algunos de los protagonistas de esta historia también viven. Y forma parte todo esto de un mosaico de creencias, quizá, quién sabe, si de extracciones clandestinas y desde luego de un enorme amor por ese líquido rojizo tan preciado, la sangre. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos primero las vías de contacto rapidísimas, un regalo muy especial para esta noche y una encuesta. Pues vamos con el regalo. Nuevo libro de Eric von Däniken, La historia miente, pruebas que muestran la existencia de otro pasado. Acaba de salir en la editorial EDAF, lleva el prólogo de nuestro compañero Javier Sierra y sorteamos 3 ejemplares. El último Iker. Däniken, casi nada. Pues sí, el último Däniken aquí, recién salidito. Vamos a dar las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes y como siempre la web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. Y la encuesta, en ikerjimenez.com ya pueden votar. La pregunta es, ¿crees que hay gente que necesita beber sangre humana? Ya hay gente que ha votado. Por el momento, un 75,8% opina que no. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vaya historia, el armario comunica las dos habitaciones, la presencia del enfermo y la creencia profundísima en este país de que la sangre, bien sea ingerida, como ocurría en la antigüedad, o bien sea mediante transfusiones, podía curar. Pues sí, una historia de la crónica, no negra en este caso, sino roja, porque desde luego la creencia es común a todas las culturas y a toda la humanidad, la sangre es vida. Pero desde luego, si se habla de vampiros, yo creo que esta historia es absolutamente gráfica y real, porque ¿qué es el vampiro mitológico sin un ladrón de sangre, un ladrón de esa vida? Y desde luego, si hay una historia, como yo creo, pues efectivamente de porfiria, de anemia, de cualquier otra enfermedad sanguínea que necesitase ese líquido vital de esa mujer joven y sana en aquel momento, pues lógicamente estamos hablando, aunque sea de una manera indirecta, de vampiros que hay actualmente, ya lo hablaremos. Vamos a aprenderlo, porque ha habido casos recientes en diversas partes del mundo de gente que se cree, pues bueno, bebedor de sangre, vamos a llamarlo así. Antes de presentar a nuestro invitado, y además me hace especial ilusión, porque un libro suyo, el gran libro de los vampiros, mediados de los 80, yo creo que fue pues todo un shock, ¿no?, para toda una generación de jóvenes que quizá por vez primera, antes de acudir a otros libros, pues dimos con él, con este tratado de upirología. De alguna forma,
ese seguimiento del rastro del vampiro. Antes, otro buen amigo que sabe de vampiros, Francisco Javier Arries, físico, escritor, que analizaba este caso con la carta simplemente. Y fijaos qué interesante, qué elementos más interesantes. Uno sobre ese vino que le daban a la criada después de cada comida, casi le estaban cebando y extrañaba en aquella época. Las relaciones sociales eran, bueno, digamos, más distantes que ahora, ¿no? Javier Arries nos habla de ese vino, precisamente. La insistencia en hacerla tomar vino en la cena, curiosamente no en las comidas. O claro, enseguida piensa uno que quizás el vino podría ser el medio, ¿no?, en el que se introdujera algún tipo de narcótico para dormir, en este caso, a la Madre de María. Sería muy interesante preguntarla si ella recuerda algún sabor extraño en el vino o si notaba alguna somnolencia, algún síntoma después de la ingesta, ¿no?, del vino. Sobre todo eso, sobre todo algún sabor extraño en el vino que delatara la presencia de alguna sustancia química. Bueno, pues Arries, conocedor de estas historias, da casi en el clavo. Una somnolencia. Nos lo acaba de contar su hija. Aquella mujer en Mataró, en la mansión, entraba en un sueño profundo, no recordaba nada, y había dos elementos. El armario que comunicaba ambas habitaciones, la silla ejerciendo de tope, ¿no?, de alguna forma por el miedo de esa mujer, la sensación de que hay alguien dentro de ese armario, que iba y venía, los moratones y la sangre. Aquel libro de tapa azul que yo tengo aquí, decía además una frase, bueno, pues que no se olvida, ¿no? La fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. En la cadena SER en Barcelona, en Radio Barcelona, está el autor de este libro, acompañado de nuestro técnico amigo David López, Ángel Gordon. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Ángel, muchísimas gracias por estar en esta conexión en vivo con nosotros. ¿Te has dado cuenta qué caso? Era para incluirlo en uno de tus libros, yo creo, ¿no? Es un caso sumamente especial, pero yo te diría de que en estos momentos en mis archivos tengo bastantes casos muy parecidos, precisamente. Muy parecidos porque precisamente desde principios de siglo, hacia los años 30-40, todo este tipo de lo que es la vitalidad de la sangre, el problema de las enfermedades, la tuberculosis, las anemias, etcétera, provocaron precisamente asesinatos, crímenes horrendos que unos se descubrieron y otros todavía están por descubrir, pero la realidad es de que muchas señoras como la madre de esta oyente fueron víctimas de muchas casas, la mayoría adineradas, que precisamente lo que hacían era conseguir, pues, no solamente la sangre vital, que es lo que nos ocupa esta noche, sino que en muchos casos que os podría explicar, hasta el tuétano de los huesos de muchos niños. Hasta el tuétano de los huesos. Ángel Gordon es toda una institución, investigador, escritor, ha indagado por amplísimos mundos de la hipnosis, de la mente humana, pero este libro, Ángel, nos impresionó mucho. Seguía la senda de otro libro enigmático, ¿no?, de Lajos Gyula, que contaba unos casos extraordinarios, pero tú tuviste, yo creo, también, ¿cómo decirlo?, el buen hacer de hacerlo muy asequible. Aterrorizaba el libro, yo lo leí con 14 o 15 años, aterrorizaba, pero al mismo tiempo abría un abanico, un interés hacia un mundo que siempre ha estado un poco marginal, pero al mismo tiempo tenía un enorme poder, atracción. Esto sería vampirismo, lo que hemos escuchado sería un vampirismo médico en todo caso, ¿no, Ángel? Sí, por supuesto. Lo que pasa es de que yo, por ejemplo, en mi libro durante tantos años siempre he hablado de tres clases diferenciadas de vampiros, que son el vampiro nacido, el vampiro no muerto y el vampiro psíquico. Pero tenemos que añadir también personajes que están en estos momentos entre nosotros, al margen de estos tres, que son gente, para mí todo es mental de entrada. Y gente que se convence o se autoconvence de que es vampiro es capaz de hacer prácticamente las mismas cosas, aunque no tenga los poderes del vampiro mitológico. Entonces, en el caso de las víctimas, yo os tengo que decir que a principios de siglo el poder de la sangre era impresionante. Era tan grande de que la gente era capaz de hacer cualquier cosa para conseguir esa sangre que para ellos creían que iba a salvar la vida de uno de sus familiares. Oro rojo, por lo tanto, Ángel. Eso era oro rojo que no se podía pagar con nada. O sea, se conoce mucho en mi tierra, en Cataluña, por ejemplo, el caso de la vampira, ¿no? Enriqueta Martí. Pero bueno, Enriqueta Martí fue famosa, entre comillas, porque se dio mucho boom a nivel comunicativo. Pero hubieron muchas Enriquetas Martí en aquella época. Yo tengo un archivo de más de 50 Enriquetas Martí
Lo que ocurre es que, bueno, la que se hizo famosa fue ella. Qué curioso esto, Ángel. ¿Quieres decir que también, como en todo, hay figuras mediáticas, llegan a la prensa, su eco es tremendo, pero a raíz de ese escándalo se esconden formas mucho más marginales? Lo que ocurre con la vampira de Barcelona es que de alguna forma deja en entredicho una parte de la ciudad donde hay auténticos mercados de la sangre, ¿no? Por supuesto. Y esta oyente, tú sobre todo me interesa, para darle también un poco de tranquilidad o de aconsejar algo a nuestra oyente, Sí. ¿qué elementos ves interesantes, Ángel, después de más de 30 años investigando estos temas, en lo que hemos visto, en esa película de hechos, la criada, la comida, el vino, el armario, el médico a las 4 de la mañana? En tu opinión casi detectivesca, ¿qué estaríamos asistiendo? ¿A qué clase de acto? Estamos asistiendo a un acto en el cual hay una gente que tiene el dinero suficiente para pagar lo que sea y sobre todo un personaje especial, que es ese médico. Ese médico es la base sustancial de todo. Yo no creo que el pobre muchacho fuese, dijéramos, malévolo ni nada parecido. Yo creo que el personaje clave en esa historia es el médico capaz de hacer los tipos de transfusiones que se hacían caseros antes, que no producían pinchazos, pero sí moratones. Los datos, la historia, nos cuenta que en el siglo XV hay unos intentos de reanimar al Papa Inocencio VIII, cae en coma. Cuenta la leyenda, para algunos muy controvertida, de que 3 niños son casi sacrificados por vía oral, porque no se conocía todavía el trayecto sanguíneo a través de las arterias y las venas, por vía oral, y se muere el Papa y se mueren los 3 niños. Causó un gran escándalo, según cuentan algunos cronistas. En las primeras décadas del siglo XX ya se sabe bien los tipos de sangre, los diferentes tipos. Es curioso que nos contaba la hija de Francisca que tenía, digamos, grupo cero universal para dar a todos los posibles enfermos. Landsteiner, que recibió el Nobel, consigue diferenciar algo tan importante, algo que provocó tantas muertes en la época, con las transfusiones. Y a partir de 1914, un médico, un especialista argentino, Luis Agote, consigue conservar la sangre para que se hagan transfusiones. Pero hubo esas otras transfusiones casi vampíricas. Quiero que Ángel nos cuente algunos de los casos que él ha investigado que han permanecido completamente ensombrecidos. Pero antes, Ángel, fíjate, noticia de última hora, para que hagamos un trayecto entre ese principio de siglo que nos parece tan lejano, tan rudimentario, sí, y vayamos al siglo XXI digital, vamos, a este mismo mes prácticamente. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues ha habido nuevos ataques vampíricos, entre comillas, porque ha sido en Nueva Zelanda. 3 amigos habían salido de fiesta con un cuarto hombre, una cuarta persona. También era de su grupo, quedaban para ir a fiestas en ocasiones. Y cuando acabaron una de estas fiestas, al parecer, 3 de ellos, 2 chicos y una chica, atacaron a este cuarto. Le hicieron varias incisiones, algunas de ellas en el pecho. El chico se quedó sin conciencia, estaba inconsciente, y empezaron a succionar su sangre. Han sido enjuiciados, todavía no ha salido la sentencia, pero se enfrentan a 14 años de cárcel. Ellos dicen que bueno, que fue una simple pelea, que saltó algo de sangre al pelearse entre los amigos, pero que no tenían intención de vampirizar a ese chico. Al contrario, pero por su forma de vestir, ellos son góticos, llevan la cara además llena de piercings, visten completamente de negro. Los jueces creen que no es la primera vez que cometen esta serie de actos y que sí, que según han dicho los médicos que trataron a ese chico, que tuvo que estar una semana hospitalizado por las heridas que le habían hecho, pues al parecer sí que chuparon algo de su sangre. Un elemento más. Francisco Javier Arries tiene un dato más importante, yo creo, para analizar el caso de nuestra oyente. Ese caso, en los años 40 finales, Mataró, ciudad textil de Cataluña, esa mansión. Bueno, pues hay un dato más que puede ser, yo creo que revelador. Por otra parte, a mí hay una cosa también que me llama la atención, y es el hecho de que se pusieran las habitaciones de modo contiguo, es decir, como si la presencia física de ella, de alguna manera, pues fuera importante que estuviera cerca de la persona enferma. Y es que eso me recuerda también una antigua creencia, y es la de que las personas enfermas o mayores, los ancianos, son capaces de, inconscientemente durante el sueño, de absorber la vitalidad de las más jóvenes. Entonces,
Incluso hay gente que interpreta, algunos investigadores interpretan ese pasaje bíblico del rey David en el que se le hace dormir con una doncella, aunque no tiene ningún tipo de relaciones sexuales con ella, para darle calor. Muchos lo interpretan como que realmente el rey anciano necesitaba un poco extraer la vitalidad de la joven. Bueno, pues es una vieja creencia, ¿no?, que también está ahí, el que los jóvenes no deberían dormir cerca de personas enfermas o mayores porque su vitalidad es extraída. No solo la sangre, sino el fluido vital. Un último elemento que quiero poner sobre la mesa para cerrar de alguna forma este primer expediente, este caso en concreto. Le pedimos a Francisco Javier Arries que hablase con diversos médicos, también lo hemos hecho porque la gran pregunta que muchos oyentes se hacen ahora mismo es, ¿pero es posible en los años 40 hacer ese tipo de transfusiones así, a la brava, entrando de una habitación a otra por un armario? He recabado pues las opiniones de algunos profesionales de la sanidad que tenía más o menos próximos, para ver si era posible de algún modo lo que nos contaba esta oyente, y ellos me han dicho que sí, que no hay posibilidad de negar de esto, es decir, que evidentemente esa posibilidad existía, ¿no? O sea, que era posible sedar a una persona, dormirla y extraerle sangre, como apuntaba nuestra oyente. Ángel, las transfusiones de sangre, hay dos tipos de elementos. Esta es para curar a un tercero, habitualmente una persona rica, se extraía la sangre de los más necesitados y se la daba a una persona rica, pero también hay otro concepto que aprendimos con tu libro y tus investigaciones hace muchos años, un concepto que ha sido siempre tenido en tela de juicio, pero que tú utilizabas para determinar un comportamiento incluso mucho más atávico, ¿no? Y habéis estudiado personas que lo tienen, hematodixia. ¿Podrías contarnos qué es esto? Sí, yo te cuento lo que es hematodixia, pero déjame hacer hincapié a una cosa que se acaba de decir hace un momento sobre el caso que nos ocupa. ¿Sí? El tema de las dos habitaciones juntas. Hay una variedad de vampirismo, que es la del vampirismo psíquico, en la cual hay hay muchísimos matrimonios. Yo he presentado algunos matrimonios en televisión en los años 80, en los cuales, dijéramos, uno de los dos era, entre comillas, la víctima. ¿Qué ocurre? De que la persona en cuestión pues se levantaba fatal, cansado, agotado y abatido. Entonces, yo tengo montones de matrimonios que en su momento yo les dije, ¿por qué no probáis? Vosotros no creáis en nada, no os tenéis que, lo que se dice vulgarmente, no comerse el coco en nada, pero lo que tendríais que hacer es, en principio, dormís en camas separadas. Y si no es suficiente con esto, aunque es muy molesto, dormís en habitaciones diferentes. Y yo os puedo asegurar que hay multitud de matrimonios que tienen este problema, que lo hacen porque les funciona así. Y ya no es una cuestión de que se sugestionen o se dejen de sugestionar. Es que el problema lo tienen. O sea, que algo debe de haber. O sea, que eso entronca con esta antiquísima tradición de, por ejemplo, es malo dormir un joven con una persona muy anciana. O sea, son tradiciones ancestrales que están en la antropología. Yo os puedo garantizar de que hoy día está comprobado que si vosotros vais... Yo he tenido la suerte o la desgracia de pasar por muchos hospitales, de conocer a muchos terminales, de vivir muchas informaciones, investigaciones, y os puedo asegurar que la persona terminal lo primero que va a hacer con la primera persona que le visite es agarrarle la mano fuertemente. Le va a agarrar la mano fuertemente porque lo necesita. Y en este caso no hablamos de sangre, pero sí hablamos de una cosa que llamamos energía, que no deja de ser una energía vital también la que tiene el ser humano. Y entonces hay un trasvase porque yo os puedo asegurar que la gente, las visitadoras, que yo les llamo, las visitadoras que van a ver enfermos normalmente a los hospitales, han de ser gente, señoras, sobre todo señoras, muy fuertes porque yo os puedo garantizar de que hay muchísima gente que cuando va a ver a una persona terminal sale muy mal. Pero ya no sale mal por la simple sugestión o por el ver mal a esa persona o ver que va a fallecer, sino es que se encuentran mal. Incluso yo he hecho pruebas hasta con periodistas y algún colega tuyo, en este caso, que en su momento ya hablaremos. Pero también me gustaría, antes de hablar de la hematodixia, deciros una primicia que a lo mejor no conocéis. La primicia es que se ha descubierto hace menos de un mes que en California, prácticamente en Hollywood, hay alguien, parece ser famoso, que le ha gustado
o parece ser de que cree que es la reencarnación de Elizabeth Bathory. Nuestros oyentes saben de que Elizabeth Bathory era un personaje especial que se bañaba en sangre, sobre todo de sangre de doncellas, de vírgenes, porque creía de que ella, pues de alguna manera con esa sangre se revitalizaba y se rejuvenecía. Pero alguien que lo cree de verdad, un actor o actriz. Estamos hablando de una actriz que ya no estamos hablando de si cree o deja de creer. Estamos hablando que se está bañando con sangre de vírgenes. Madre mía. Entonces, vamos a averiguar a ver qué es lo que pasa. Hombre, desde luego es una noticia... Yo pienso que es escalofriante. Escalofriante como todo este tema, Ángel, como todo este tema. Y abro aquí un paréntesis, podéis preguntar, ¿verdad, Carmen? Líneas abiertas, simplemente sondeando, porque el tema da mucho de sí y yo creo que además va a haber mucha gente que quiera preguntarle cosas a Ángel Gordon. Carmen. Vamos con algunos de los mensajes. Juan nos decía, sangre y vitalidad siempre han ido unidas, así como riqueza y aprovechamiento del pobre infeliz. Antonio desde Isla nos dice, sí creo que hay gente que necesita sangre por algún motivo, ya sea ideológico, mental o físico. Nuria decía, menuda historia, me imagino ese enorme armario en la penumbra y la pobre chica mirándolo aterrada. Yo no habría aguantado ni una semana. Fernando nos decía que su abuelo siempre le daba un vasito de vino con las comidas porque decía que era muy bueno para la sangre. Manju nos decía, buena historia esta del principio. España está llena de ellas, tan interesantes como desconocidas, y que nos rodean y formamos parte de ellas sin saberlo. Pepe desde Cádiz dice que la sangre ha sido considerada desde antiguo como fuente de la vida, por lo que beber sangre sería una forma de revitalizarse, curar o renacer, de tomar la fuerza vital de los semejantes. Ángel, nos hablabas incluso, antes de dar el paso a la hematodixia, de casos que habían llegado al extremo de conseguir lo más, no sé, el núcleo profundo del alma humana a nivel físico, que es el tuétano de los huesos. Sí, por supuesto. Bueno, en el mismo caso, por ejemplo, de Enriqueta Martí que hemos hablado, la vampira de Barcelona, la policía ha hablado de encontrar huesos entre las paredes de su piso, etcétera, de la calle de la Cadena, pero es que al margen de esto... no dice de que se han encontrado frascos con tuétanos de los huesos, con, grasa de la carne de esos bebés, de esos niños. Pero es que eso... Se ha hablado mucho de la vampira de Barcelona, pero es que hay muchos otros casos en la misma Barcelona, en Valencia, en Castellón, en Gerona, en diferentes puntos de lo que es el Mediterráneo mismo. Ya no me voy hacia Galicia, que eso sería otro cantar. En el mismo Levante y en todo lo que es el Mediterráneo hay cantidad de casos desde principios de siglo hasta los años 40 en los cuales las víctimas han sido los niños. O sea, por eso... las leyendas y las tradiciones de los robachicos, de los mantequeros, de los sacamantecas, fue tan famosa en esa época. ¿Qué es la hematodixia, Ángel Gordo? La hematodixia es, vamos a llamarle una enfermedad que está provocada en una serie de personas que tienen una serie de peculiaridades muy especiales. Se ha hablado mucho porque, claro, médicamente y clínicamente yo en su día estudié 6 casos muy concretos, pero son particularidades muy especiales. Voy a explicar una. Estos personajes aclimatan su cuerpo a temperatura de ambiente. O sea, yo lo que preguntaría es a los escépticos si vemos a una persona normal, si es capaz de irse, por ejemplo, a La Molina o a la sierra donde están a bajo cero y el tío esté en mangas de camisa y no tenga ningún problema. O al revés, que se vaya a Sevilla o a Córdoba a 40 grados a la sombra y esté con un abrigo. Entonces, esta es una de las peculiaridades de estos personajes. Vosotros diréis, esta peculiaridad no tiene nada que ver con el vampiro. Es una de las peculiaridades que tienen, pero podríamos hablar de cosas como el que no pueden tomar, por ejemplo, pescado. El pescado, pues a la mayoría de gente le gusta, el marisco, el pescado. A ellos el fósforo les ataca el metabolismo y tampoco, o sea, y es totalmente negativo para ellos. En cambio, hay una serie de puntos concretos que les encanta. Y estamos hablando ahora estadísticamente, porque es lo único que podemos decir. Estas personas, no estamos hablando de que les guste simplemente el beber un vaso de sangre, pero sí que les gusta lo que son las vísceras, la carne cruda. Lo que decía el doctor Beckett en su época,
que lo trasladó también Lajos Giula en su libro, como has dicho antes, son los mismos casos. Lo que ocurre es de que según qué tipo de personas que tengan estas peculiaridades, nadie se le puede ocurrir que pueda tener pues algo atávico como algo vampírico. Yo tuve uno de esos 6 casos que era un personaje de los más famosos a nivel nacional, lo conocía todo el mundo, y su señora llevaba, me acordé toda la vida, una caja de Partagás, si os acordáis, de esos puros, llenas de tubos de ensayo de su sangre, para que él de tanto en tanto, cuando lo necesitaba, le daba su tubo de ensayo y se lo bebía. Y luego yo ya he hablado con otros médicos y dice, bueno, pero es que el tubo de sangre, aunque se lo bebiera, no le servía para nada. No le serviría para nada, pero él tenía la necesidad de beberse la sangre. Y acompañado de otras peculiaridades, realmente era un personaje enigmático, porque esta persona, no es normal que a una persona le guste más un día, dijéramos, de lluvia, y en cambio un día de sol no le guste, ¿no? Entonces aquí ya entramos en la parte tradicional del vampiro literario o filmográfico. Un personaje importante, conocido de la época en España. Muy conocido, lo conocía todo el mundo, vamos, porque era de los primeros en salir en televisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando, yo estoy hablando estadísticamente de 6 casos, luego han habido algunos parecidos, pero concretamente esos 6 casos no se conocían entre ellos y todos tenían las mismas peculiaridades. O sea, una de las peculiaridades del hematodixio, por ejemplo, es tener una potencia sexual impresionante. Uno de esos 6 casos era un niño que tendría unos 12 años, estudiaba en una de las escuelas más conocidas de aquí de Barcelona, que era la Escuela Massana, que es un lugar donde se estudia arte, y esta persona ya tenía relaciones con 12 años con su profesora. Entonces, estamos hablando de anécdotas concretas, pero afines y estadísticamente a cada uno de los que tenían esas peculiaridades. Queremos saber más de la investigación de Ángel Gordon, que tuvo la oportunidad de hacer ese estudio, yo creo que único, de 6 personas en España que tenían necesidad de sangre. Yo creo que el tema es absolutamente fascinante, ¿no? Vamos a dar un giro más en esta gente que puede ser hematodíxica, que puede necesitar sangre. Muchos pueden pensar en patologías concretas, pero, como decía Ángel Gordon, ¿servirá o no servirá la sangre cuando va por el tracto intestinal y ya se descompone? Pero ellos lo necesitan, o creen que lo necesitan. Ha habido un caso, incluso, que las principales cadenas del mundo se interesaron en él, Carmen, un vampiro moderno, entre comillas. Sí, es que hay una verdadera, vamos a decirlo así, moda vampírica a partir de los años 90, en las que sale un juego de rol basado en crónicas vampíricas de Anne Rice, se llamaba Vampiro la Mascarada, era un juego de rol que luego fue llevado al rol, como dicen, no jugado en la mesa, sino que lo llevan a la realidad. Esto empezó a causar furor, empezaron a creerse vampiros los personajes que jugaban, incluso algunos de ellos empezaban a beber sangre de sus amigos, de los compañeros de juego. Sangre real, no ficticia. No, sangre real. Esto se empieza a dar al principio en Estados Unidos, en Nueva York, y después se traslada ya a Europa. En Europa hay ahora pues grupos que tienen incluso sus propias jerarquías de quién es el sacerdote, quiénes son los sirvientes. Se llama Vía del Vampirismo Viviente. Estos son los que siguen creyéndose de alguna forma vampiros. Dicen que la mayoría de ellos no beben sangre, pero que hay algunos que sí. Y se han cometido algunos crímenes, pensando que verdaderamente ese líquido vital hacía mella en ellos. Pero hay un personaje de esos que bebe sangre, que pide permiso a sus víctimas, no las ataca. Una noche conoce a una chica, le cuenta su historia, le dice que es vampiro, que necesita beber sangre. Él se llama Don Henry. Incluso a National Geographic le cuenta en un documental sobre esta moda vampírica real que hay hoy en día, qué hace él para extraer esa sangre y además qué piensa de beber el líquido vital. Vampiro, consumo sangre humana. Hay una verdadera comunidad que lo vive, que existe, no solo en los Estados Unidos, sino también alrededor de todo el mundo. Lo que hacemos nosotros es bastante natural. No salimos buscando víctimas ni nada por el estilo.
Somos una comunidad real que existe. Esta práctica lleva siendo realizada desde hace mucho tiempo. Algunos de nosotros realmente tenemos una religión o sentimiento de fe para lograr una mayor perspectiva del fenómeno. Podemos considerar al primer tipo como una amenaza sangrienta. La definición más exacta sería un sanguinario. El sanguinario se alimenta de sangre que tiene el significado de transformar vida por energía en sí misma. El segundo tipo sería una persona que tiene necesidad de sangre. Ya sabes que hablar de sangre en estos días es un tabú, pero es eso, simplemente sangre. Pero al mismo tiempo es una transferencia de vida en energía sin tocar o bien tocando con las manos. 1:52. Ya sabéis que podéis opinar en el 27640, palabra clave milenio, en la web de la cadena SER, desde luego, y una encuesta abierta que no sé cómo va en este mismo instante. Carmen. Pues vamos a ver la pregunta a esa encuesta. ¿Crees que hay gente que necesita beber sangre humana? Fíjate, es curioso porque empezábamos el programa con un no rotundo. Ha sido escuchar la gente a Ángel Gordon y ha variado repentinamente la encuesta. Pues sorprendente, sí, porque no ha pasado nunca, de esta forma. En ikerjiménez.com la gente está votando y por el momento opinan un 56,6% que sí que hay gente que necesita beber sangre humana. Pues esto ha pasado pocas veces porque la diferencia hacia el no, antes de empezar a contar casos, era rotunda, y los 700 prácticamente amigos que han votado voto a voto ya han dado la vuelta por completo. Santi, moda, vamos a decirlo así, extravagancia, excentricidad de algunas personas muy influenciables. Se ha hablado de casos en la Europa del Este, por ejemplo, incluso de vampiros que necesitaban para sus ritos sangre humana hoy. Hablamos de ahora. Sí, efectivamente, como muy bien ha contado Carmen, hay todo un movimiento, digámoslo así, a nivel mundial. Pues ha habido los casos que citabas en Europa del Este. Hace unos meses recordábamos un caso de 2001 en la ciudad de Bogotá, que estaba prácticamente asediada por bandas de vampiros, de jóvenes vampiros, que en este caso no eran tan amables como este que acabamos de escuchar, sino que asaltaban por la calle revólver en mano para obtener el preciado líquido vital. Pero todo esto se genera, o por lo menos se empieza a organizar en la costa oeste de los Estados Unidos, en California y en los estados aledaños, donde comienzan, sobre todo dentro de los ambientes góticos, sadomasoquistas, fetichistas y mucho en Internet, a aparecer lo que llaman los nighttimers, los nocturnos, por traducirlo de alguna manera, que básicamente son personas que están imbuidas de la creencia, o por lo menos de la voluntad de convertirse en vampiros reales, de asumir el rol de la criatura mítica. Y los nighttimers se organizan en grupos muy cerrados que tienen sus propios donantes, que los llaman blood donors, donantes de sangre, traducido literalmente, que son, digámoslo así, su granja, su ganado, de el que extraen la sangre. Estos donantes son completamente voluntarios. De hecho, tanto es así que los grupos más organizados, por el miedo tremendo que hay, evidentemente, a las enfermedades y muy concretamente al VIH, someten a análisis de sangre a sus donantes antes de dejarles participar en los ritos. Y luego sencillamente con agujas, con cuchillas o con el método que prefieran, en brazos, pecho, etcétera, etcétera, pues se hacen incisiones que son o bien succionadas directamente o bien sencillamente vertida la sangre en un recipiente. Llegan al punto de sofisticación de que a sus donantes les hacen seguir una dieta determinada, porque la sangre parece ser que no sabe igual dependiendo de la alimentación. La alimentación que prefieren es la vegetariana, que parece que le da un sabor dulce o más agradable a la sangre, mientras que una persona que se alimente fundamentalmente de carne tiene una sangre mucho más amarga, y desde luego cosas como el ajo, curiosamente, pero en general los picantes y la comida muy especiada también están prohibidas a sus donantes, porque le dan a la sangre pues un sabor muy ácido, muy desagradable, parece ser. Y luego, aparte, lógicamente, sin entrar en estos grupos, para colmo, en grupos que no tienen nada que ver ni con lo gótico, ni con lo vampírico, etcétera, etcétera, pero sí que tienen que ver con las prácticas sexuales extremas, hay lo que se llama el blood fetish, que es el fetichismo de sangre, en el cual, pues, una pareja, una de ellas, generalmente ella, pero no tiene por qué ser necesariamente así, es atada a la cama,
en un ambiente pues de cortinajes negros, velas, música lúgubre, un ambiente propicio. Y la práctica sexual se antecede de esos mismos cortes, esas mismas incisiones y de chupar la sangre de la pareja, pues como una forma de fetichismo, básicamente. Ángel, te voy a pedir que te quedes unos minutos más de la segunda hora con nosotros, sobre todo por la cantidad de preguntas que hay, pero de los casos que tú pudiste investigar sobre hematodixia o personas con necesidad de sangre, se ha hablado del mito, yo no sé si es verdad o no, de gente yendo a las carnicerías y bebiendo los restos de sangre. Yo ya he estado presente mientras 2 de los 6 casos que yo tuve en su día los tenía delante, mientras cada día a las 7 de la mañana estaban en el mercado, y voy a decir el nombre, de Santa Catalina en Barcelona, bebiéndose los restos de las bandejas de despojos que había en las paradas. Y además las dueñas en cuestión de las paradas ya sabían que venían y ya les tenían preparada la bandeja. Eso por un lado. Y luego, referente a lo que acabáis de comentar, yo sé positivamente de que ahora parece ser que esté de moda, pues por Crepúsculo, por diferentes temas y películas, a que vuelve lo que es el mito vampírico. Pero por lo que ha dicho el compañero, yo conozco nocturnos desde el año 77, ¿eh? ¿Desde el año 77? Desde el año 77 yo conozco nocturnos, y nocturnos no solamente de Inglaterra o de Estados Unidos, estoy hablando de nocturnos de España. De España. Esto va a ser impresionante. Te pido, Ángel, por favor, que estés allí con nosotros unos minutos más. Hay muchísimas preguntas de los oyentes, algunas, terminamos con estas preguntas esta hora, luego continuamos con el tema por unos minutos porque nos esperan muchos temas. El código oculto de uno de los directores de cine más importantes de todos los tiempos, de Hitchcock. Vamos a contar algunas cosas increíbles, y Santi tiene un tema que tiene cierta conexión con la nocturnidad, con héroes, con violencia incluso en las calles, pero capas. Es un tema con capas, un tema sorprendente, increíble, que nos va a contar. Terminamos esta primera hora, vienen ya las noticias, nuestras compañeras con toda la información, pero mensajes. Nos dicen, ¿puede haber casos de anemias que hagan sentir al paciente la necesidad de ingerir sangre? Un especial en la provincia de Cádiz ya. Bueno, que estén atentos porque vamos a hacer varios viajes. Ahora diremos dónde va a viajar la nave del misterio, dónde va a aterrizar. Pero Galicia y Cantabria. Y dónde podéis acudir, claro que sí. Y los días, sí que lo haremos en la segunda hora. ¿Qué puede suponer la ingesta de sangre de otra persona en el cuerpo humano? Desde el punto de vista médico, nos lo pregunta Jorge desde Zaragoza. Arturo desde Logroño, en el mundo del deporte, la sangre está muy cotizada, se manipula y se comercia con ella, es la esencia vital y da buenos resultados. Bueno, es otro tipo de vampiros. Dicen los médicos que no tiene ningún tipo de... Es más, que puede llegar a ser un poco negativa. Pero a la vuelta seguimos hablando de estos casos de hematodixia y de algunos sucesos que tenéis que conocer. Y muchas más cosas aquí en Milenio 3, en la cadena SER.